se ven cuando uno habla de violencia familiar y delitos de género, sino es que también tienen especial incidencia porque las víctimas, usualmente estos tipos penales, están dirigidos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en atención justamente a la política criminal que tiene el Estado, de poder reconocer tanto a las mujeres como a los integrantes del grupo familiar como poblaciones vulnerables, ¿no? No en todos los casos, sino es que en atención a los supuestos que ha establecido ya el legislador, es menester tocar estos tipos penales, ¿no? Entonces, empecemos de una vez, El primer tipo penal que tenemos que analizar, evidentemente, es el delito de feminicidio, ¿no? El delito de feminicidio. Y esto es así porque el feminicidio es uno de los tipos penales, de repente creo que es el tipo penal más emblemático, que recoge justamente estos supuestos de discriminación, estos supuestos donde la víctima es una mujer, no solamente por el hecho de ser mujer, sino que también es por la condición de tal, ¿no? De manera que no solamente el agresor, el autor, tiene que atacar a una mujer sabiendo que es mujer, sino es que tiene que atender a esa condición, ¿no? Y sabemos pues que el hecho de que los varones usualmente sean aquellas personas que violenten a las mujeres se origina no por un factor reciente, sino es que más bien es una suerte de reconocimiento a este tipo de violencia que se ha dado de manera estructural en contra de las mujeres, ¿no? Esto sobre la base, evidentemente, de actos discriminatorios, ¿no? Esto sobre la base de imponer patrones culturales que no corresponden, ¿no? Así como también no atacar, por ejemplo, estas situaciones de desigualdad que existen entre varones y mujeres. Entonces, este tipo penal de feminicidio lo que hace, en buena cuenta, es reconocer esos márgenes de discriminación que existen en la sociedad entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, siendo ello así, tendríamos que empezar diciendo que el delito de feminicidio es un tipo penal, es un delito que de reciente data, que no tiene un origen autónomo, sino es que más bien el delito de feminicidio surge como un delito parte del delito de parricidio, ¿no? Parricidio, matar a su par, es decir, matar a su cónyuge, matar a su conviviente, ¿no? Dentro de esta estructura del artículo 108 del delito de feminicidio, ¿no? Se reconocía, pues, el feminicidio, ¿no? Luego, este tipo penal se convirtió de manera autónoma, pero aún en la práctica existen algunas discrepancias o algunas confusiones al momento de interpretar qué sucede cuando el esposo mata a la esposa. Automáticamente hablaríamos de un feminicidio o también podría ser el tipo penal de parricidio. Esas situaciones, por ejemplo, las vamos a ver el día de hoy. No vamos a esclarecer un poco eso el día de hoy, ¿no? En qué se diferencian esos dos tipos penales que en muchos casos pueden llevar a supuestos de concurso de delitos, ¿no? Ahora bien, para entender esta política criminal que ha tenido el Estado a favor de reconocer justamente estas poblaciones de vulnerabilidad, esto atiende a que los supuestos de violencia contra la mujer han constituido justamente como esa expresión nefasta que ha tenido el hombre, biológicamente hablando, contra esta por la condición de ser mujeres, ¿no? Y la génesis de esto es evidentemente, como les decía, un tópico de discriminación. Una discriminación estructural, una discriminación atemporal, una discriminación que no surge de manera reciente, sino es que se ha ido manifestando en muchos aspectos de la sociedad, desde el voto, desde la educación, ¿no? Desde su participación en la política, en la ciudadanía, y entonces este reconocimiento justamente de situaciones de desfavorabilidad en contra de las mujeres reconoce en este movimiento feminista que uno de sus máximos exponentes es justamente este tipo penal de feminicidio, ¿no? Entonces, se reconoce así pues que existe una situación de desigualdad, se reconoce así que existe una situación de desarmonía entre personas que tienen más poder o que creen que tienen más poder, como son los varones, y que imponen estereotipos a las mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de violencia de manera general en contra de las mujeres se origina básicamente en el hogar o en la familia, ¿no? Es por eso que también el tipo penal de feminicidio en el 108
uno de sus primeros contextos, y de repente el más recurrente, es justamente la violencia familiar, ¿no? Pero un tipo de violencia familiar que no debe ser entendida como una violencia únicamente en el hogar, sino es que la violencia familiar no importa mucho el contexto en el cual se encuentren, no importa mucho el espacio geográfico en el cual se encuentren para poder denominar violencia familiar, sino es que interesa para efectos de dilucidar este aspecto la relación entre el autor y la víctima. Eso es lo que importa para entender si es que estamos frente a una violencia familiar o no. Y eso es muy importante en esos tipos penales que están vinculados, o en todos esos delitos que están vinculados a la violencia de género, la violencia familiar, ¿no? De modo que no hay que pensar que violencia familiar solamente puede ser en el hogar. Violencia familiar no solamente va a ser en la casa, sino que también puede existir violencia familiar en un centro comercial, puede existir violencia familiar en un supermercado, puede existir violencia familiar en el trabajo, en la calle, ¿no? En cualquier lugar podría existir violencia familiar. ¿Qué es lo que va a determinar la existencia o no de la violencia familiar? Lo que va a determinar es justamente esta vinculación que existe entre el autor y la víctima. Ahora, dejando en claro que la violencia familiar no está vinculada únicamente al espacio geográfico, sino que está vinculado más bien a la característica que existe entre el autor y la víctima, tenemos que definir ahora qué tipos de violencia familiar pueden existir, ¿no? Para eso, ya nuestra ley que regula justamente la violencia familiar, ¿no? Establece que existen hasta 4 tipos de violencia familiar, ¿no? Las 2 primeras, que de repente han sido las más recurrentes, ¿no? Que es la violencia física y la violencia psicológica, pero además de ello también reconoce 2 tipos de violencias adicionales, que es la sexual y la patrimonial, ¿no? De modo que tendríamos que entender que violencia familiar está vinculado a 4 aspectos de la sociedad: física, psicológica, sexual y patrimonial, ¿no? Como quiera que exista una de ellas, ya tendríamos que hablar de violencia familiar, ¿está bien? Esta ley 3036-4 es la que define justamente esos 4 tipos de violencia, ¿ya? Y este primer aspecto es importante porque el delito de feminicidio lo que hace justamente es regular el varón que mata a una mujer por su condición de tal. El tipo penal te dice el que mata a una mujer, ¿no? Clásicamente aquellos que hemos estudiado derecho, cuando nos han enseñado derecho penal y nos han enseñado parte general, ¿no? Nos han dicho siempre que cuando un delito empieza con estos términos de que el que, está referido a que el autor puede ser cualquier persona, ¿no? No hay una cualidad específica, no hay una situación cualificada por parte del autor, sino es que el autor puede ser cualquier sujeto, ¿no? El término el que tendría que ser entendido como un delito común. Luego el delito te dice mata a una mujer. El término matar es el verbo rector, ¿no? Es el comportamiento que tiene que realizar el autor, ¿no? Y la víctima es a una mujer, ¿no? Sin embargo, este delito ha sido objeto de interpretación por parte de la Corte Suprema, y en el en el Acuerdo Plenario 1/2016 ha desarrollado y ha señalado lo siguiente la Corte Suprema. Ha dicho que por más que el artículo 108b que regula el delito de feminicidio, por más que empiece con el que mata a una mujer, el término el que, para poder ser entendido de manera contextualizada con el delito de feminicidio, tiene que estar dirigido únicamente cuando el autor es un varón biológicamente hablando. De modo que la Corte Suprema ahora ha señalado y ha concluido que el delito de feminicidio solamente puede ser cometido por un varón biológicamente hablando. Es decir, aquellos que nacen como varones, ¿no? Y la víctima también tendría que ser una mujer como tal, una mujer en términos biológicos, como señala la Corte Suprema, ¿no? Sobre este punto yo guardo mi discrepancia porque creo que también una mujer puede matar a otra mujer por su condición de tal, ¿no? Creo que la Corte Suprema finalmente confunde lo que es los conceptos de sexo y género, ¿no? El sexo vinculado al aspecto genético, al aspecto biológico, y el género vinculado más que todo al aspecto social, ¿no? Entonces, creo que se confunde cuando la Suprema solamente
estatuye que el autor de este tipo penal puede ser un varón biológicamente hablando. Creo yo que también una mujer que haya nacido como mujer, ¿no? Puede matar a otra y cometer el delito de feminicidio, ¿no? Creo que no habría ningún problema en aceptar eso. Ahora, el término es matar. El término es matar. Ese es el verbo rector que tiene que cometer el autor. ¿A qué se refiere con matar? Bueno, para entender lo que es matar, tendríamos que hacer una acepción tanto activa como negativa, ¿no? Es decir, una acepción en el hecho de ejercer el acto de matar y otra acepción en el entendido de dejar matar, ¿no? O dejar que muera. De modo que feminicidio puede ser la persona que directamente coge un cuchillo, o coge un arma, coge una pistola, coge lo que fuere, un objeto contundente, y genera la muerte de manera violenta o de repente de manera activa, ¿no? O de repente golpeando, de repente disparando, ¿no? Eso perfectamente por acción puede ser entendido como matar. Pero también puede ser, o también se puede realizar la conducta de matar a través de términos naturalistas, como antes le decían, de no hacer, ¿no? La omisión también puede calzar en esos tipos penales, ¿no? Pero, ¿qué tipo de omisión será? ¿Cualquier tipo de omisión? No. Será la omisión que, en términos de derecho, la conocemos como la omisión impropia, o también llamada comisión por omisión, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el autor, para que cometa el tipo penal de feminicidio, bajo la modalidad de omisión, tiene que tener un deber de garante con la víctima, ¿no? Es decir, tiene que tener un deber jurídico establecido con la víctima, de manera que tiene que evitar la creación de un riesgo no permitido o poder salvar ese bien jurídico que ya está en riesgo y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, el esposo que le da sus medicinas a la esposa, ¿no? Que tiene que darle todos los días su medicina para que ella pueda sobrevivir, para que se mantenga estabilizada de repente su corazón, sus hormonas, ¿no? Y el esposo adrede, esconde los medicamentos, ¿no? Bota los medicamentos y hace imposible que ella tome sus medicamentos y así ella pueda sobrevivir 1, 2, 3 días, ¿no? Justamente la omisión de no haberle dado sus medicinas es lo que genera la muerte de ella. Eso, por ejemplo, es una conducta omisiva, ¿no? El no darle los medicamentos cuando él tenía esa obligación de darle, ¿no? Porque estaba bajo la custodia de ella, ¿no? Y de manera que se genera la muerte de la mujer, configura el delito de feminicidio también, ¿no? Esa es la violencia familiar, ¿no? Esa es la violencia familiar. Tenemos que entender que este tipo penal de feminicidio es un delito muy complicado, muy complejo, ¿no? Es muy controversial, porque, a ver, les pongo un supuesto que puede ser incluso más discutido, ¿no? Que se puede dar en la práctica, que no es nada descabellado que se pueda dar en la práctica, pero que puede ser objeto de críticas. A ver, les planteo lo siguiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un esposo, ¿no? Dado que su esposa, imaginemos que cocina mal, ¿no? Y él le impone estos estereotipos a ella de que tiene que cocinar bien, de que ella es la que tiene que encargarse de la casa, de que ella es la que tiene que hacer los quehaceres, ¿no? Entonces, dado que él considera que ella cocina mal, le empieza a humillar todos los días. Cada vez que ella cocina algo, él le dice que es la peor comida que ha probado, es pésima, ¿no? Esa comida no puede comer ni una persona, ni un humano, son comidas para animales, y cosas así que ella, la mujer, hace que se sienta ofendida y se sienta humillada, ¿no? La acción del esposo es únicamente atacar esa ese comportamiento negativo que él considera que es que ella no cocina bien. Sin embargo, la esposa tiene problemas familiares, tiene problemas laborales, ¿no? En la universidad también tiene problemas. Y sumado a ello, en su hogar también le va mal. Entonces ella se siente abrumada por todo esto y decide quitarse la vida. La pregunta es, el esposo podría responder por el delito de feminicidio? El esposo ahí tendría responsabilidad por el delito de feminicidio, ¿no?
recordando que el esposo solamente hizo conductas o hizo expresiones en atención a la comida que cocinaba su esposo, ¿no? Pero justamente ella, en atención a todos los problemas que ella tenía y que no eran de conocimiento por parte de su esposo, decide quitarse la vida. Entonces la pregunta es, esa acción, ese resultado final que realiza la mujer de quitarse la vida, ¿se le podría imputar al esposo o no? ¿Creen ustedes que es imputable eso al esposo? No es una pregunta descabellada, es una pregunta que puede suceder en la práctica, ¿no? Que es de repente plausible que pueda suceder, pero yo les pregunto, si el esposo realizaba ofensas, humillaciones, solamente atendiendo de repente porque ella cocina mal, ¿no? Y la esposa, aunado todos los problemas que tenía, más lo que dijo el esposo, más lo que decía el esposo de manera recurrente, decide quitarse su vida, ¿eso se le puede imputar al esposo o no? Es una respuesta un poco complicada, ¿cierto? Es una respuesta que importa, al menos desde el punto del derecho penal, desde el punto del derecho, ¿no? No solamente atender al resultado final, no solamente tenemos que ir a cuál es el resultado material que tenemos, ¿no? Es decir, no solamente vamos a corroborar que existe una muerte, sino que tenemos que corroborar, ¿no? Bajo los postulados de la imputación objetiva, que es que ese resultado final guarda una causalidad con la acción que ha desplegado el autor. Es decir, si la conducta del autor era suficiente para generar ese resultado de muerte, se le puede imputar objetivamente ese resultado. Sin embargo, si el comportamiento del autor se encuentra interrumpido por otros nexos causales, es decir, por otros comportamientos, por otras circunstancias, y sumadas todas ellas, recién me van a dar resultado de muerte, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque no se le podría imputar así por así ese resultado final, ¿no? Yo creo que nadie va a descartar, yo creo que nadie me puede negar que hay violencia. Claro que hay violencia. Por supuesto que hay violencia. Violencia psicológica, por supuesto que sí. No, eso es innegable. Eso es innegable. Por ese aspecto que guarde responsabilidad del autor, perfectamente coincidimos en eso. Pero luego, que ese tipo de violencia sea suficiente para que ella acabe con su vida, y eso se le puede imputar al autor, esa es otra cuestión. Por eso les decía que tendremos que regular justamente ese nexo de causalidad que exista entre el comportamiento del autor y ese resultado de muerte. De modo que no podríamos concluir automáticamente que sí se le puede imputar. Más bien, como yo les estoy planteando el caso, yo creo que no se le puede imputar. Pero sí podría responder por otro tipo de lesiones psicológicas que podría haber generado, ¿no?, a la esposa, ¿no?, y así ser sancionado también penalmente. ¿No? Pero no creo de modo alguno que se pueda configurar el delito de feminicidio. Pero sí lesiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, ¿no? Porque estas cosas suceden mucho en los casos de violencia, ¿no? Porque no solamente tenemos que ir al resultado final, no tenemos que ir solamente a ese resultado último que tenemos, ¿no? Sino que tenemos que analizar que ese resultado haya sido como consecuencia de la acción que haya desplegado el autor, ¿no? Por eso que les enfatizaba con el tema de la causalidad, ¿no? Tiene que haber una relación, tiene que haber un nexo causal entre el comportamiento y el resultado, de manera que si eso existe, se le puede imputar objetivamente ese resultado, ¿no?
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ahí hay que tener mucho cuidado, porque así por así no se le puede atribuir una responsabilidad al autor por más que haya desplegado una conducta delictiva. De repente su conducta puede configurar un tipo penal diferente, pero no necesariamente será el feminicidio, ¿no? No necesariamente será el feminicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno ve en las noticias, ¿no? Y es lo más común, que uno, cuando hay un caso de feminicidio, por ejemplo, porque han detectado la muerte de una mujer, automáticamente los noticieros es otro feminicidio. O porque han hallado una mujer fallecida, automáticamente los titulares feminicidio. Y eso no es tanto así, ¿no? Sino es que el legislador ha establecido cuáles son los supuestos específicos para el feminicidio. Violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, de confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, y también cualquier forma de discriminación, ¿no? De modo que la muerte de una mujer automáticamente no podríamos configurar como un feminicidio, sino es que tendremos que corroborar que previamente existan uno de estos supuestos que está en el artículo 108b, ¿no? 108b. Entonces, por eso es que yo les insisto que no todos los comportamientos que automáticamente me den como resultado la muerte de una mujer va a configurar feminicidio, ¿no? No es tanto así. En verdad no funciona así, ¿no? Ahora, que quede esto bien claro, por favor, porque tampoco son contextos que se van a contraponer, porque acabo de ver un comentario de la doctora Yes que menciona que la violencia psicológica puede dar pie a un feminicidio. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Por eso les decía en un inicio que la violencia familiar puede ser física, puede ser psicológica, puede ser sexual. Así puede empezar, y finalmente el resultado puede ser un feminicidio, ¿no? Finalmente el resultado puede ser un feminicidio, pero no es en todos los casos, no es de manera automática o no es de manera genérica, ¿sí? ¿Está bien? Luego tenemos el supuesto de coacción. ¿A qué se refiere con la coacción? ¿No? ¿A qué se refiere cuando se mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Bajo el contexto de coacción, ¿no? La coacción hay que entenderlo de manera genérica como los actos de violencia o amenaza que se realizan en contra de una mujer para efectos de que ella realice algo que no está obligada a hacer, ¿no? Eso debemos entender genéricamente como coacción. Pero evidentemente, como estamos en un delito de feminicidio, estos actos que van a ser obligados a la mujer a hacer cuando no lo está, están vinculados, ¿no?, a actos discriminatorios, ¿no? Están vinculados a actos de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? No se refiere a cualquier tipo de obligación que le obligue a hacer a la mujer, sino es que estas obligaciones en contra de las mujeres no están vinculadas al aspecto físico, psicológico y sexual, ¿no? Entonces, sobre ese contexto tenemos que analizar lo que es la coacción, ¿no? Sobre lo que es la coacción. Ahora, ¿qué es el hostigamiento? El hostigamiento es aquella conducta que les he puesto justo como ejemplo, ¿no? El hostigamiento es generar esos actos de hostigación, ¿no? Esos actos de malestar, de burla contra la mujer. De modo que el hostigamiento tiene que generar finalmente, ¿no?, un menoscabo a la autoestima de la mujer. Porque lo que se busca con hostigar es justamente humillar, ¿no? Es atentar el autoestima y la dignidad de la mujer. Eso es lo que se busca con el hostigamiento. Ahora, el acoso sexual, bueno, el acoso sexual tiene un tipo penal específico, de modo que el acoso sexual tiene que ser entendido como aquellos actos donde el autor busca la cercanía hacia la mujer o busca el contacto hacia la mujer sin que exista el consentimiento, y los fines para ellos tienen que ser eminentemente para realizar actos con contenido o de connotación sexual. Y esto es claro porque hablamos de acoso sexual. Si el contexto hubiera sido acoso nada más,
los fines que hubiera perseguido el autor para acercarse o para tener cercanía con la víctima, podría ser de cualquier índole. Sin embargo, acá el legislador establece de manera puntual que el acoso tiene que ser con fines sexuales, ¿no? Tiene que ser con fines sexuales. Luego tenemos también el contexto del abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Estos ejemplos son claros, son clásicos, ¿no? Donde el feminicidio se da como consecuencia justamente porque el autor, a partir de la posición en la que se encuentra, abusa de esa posición y genera ese resultado final de muerte. Básicamente porque la mujer se opone, ¿no? Se opone a ese contexto de abuso por parte del autor. Acá se podrían dar los ejemplos clásicos de los miembros de la policía, los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Agentes del Estado, que por esa posición y para darle algún tipo de favor a la mujer, ¿no? Ejercen violencia, ya sea física, sexual o psicológica, y la mujer se opone a ese tipo de violencia y acaban siendo asesinadas. Entonces, ahí también se configura el delito de feminicidio. Ahora, también va a haber feminicidio en el último supuesto, cuando está referido a cualquier forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Y este contexto que establece el legislador lo hace justamente para tratar de cubrir aquellos vacíos que no se pudieron haber comprendido en los incisos anteriores, ¿no? Como quiera que veas el feminicidio, siempre es un supuesto de discriminación. Siempre es un supuesto de discriminación. De discriminación del varón hacia la mujer. Entonces, para cubrir, para tapar aquellos vacíos que se podrían presentar por no haber regulado en el inciso primero, en el segundo o el tercero, el legislador lo que hace es establecer un cuarto inciso, de manera que trate de cubrir aquellos vacíos de impunidad que se podrían generar bajo el contexto de desigualdad o de discriminación del varón hacia la mujer. Por eso es que acá se establece cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el con el agente, ¿no? Con el agente. Entonces, que quede claro eso, ¿cierto? Que quede claro eso, que los contextos en los cuales se pueden dar un feminicidio son violencia familiar, que puede ser violencia física, que es la más clásica, violencia psicológica, que también es clásica, la violencia también sexual, que también se puede establecer, y también la ley 3036-4 reconoce lo que es la violencia patrimonial, ¿no? Ese tipo de violencia donde, por ejemplo, el autor es posesivo con los bienes de la mujer, o de repente el autor está obligado a pasar una pensión de alimentos y a propósito, adrede, no lo hace. Y la intención justamente de no pasar esos alimentos es generar un tipo de perjuicio en contra de la mujer y el sujeto obligado, pues, ¿no? El sujeto beneficiario, perdón, de la obligación, que es el menor de edad siempre. Entonces, en esos contextos se puede dar la violencia familiar, física, sexual, psicológica, y patrimonial, ¿no? Y patrimonial. La coacción también es un supuesto de feminicidio, como ya les decía, que es generar violencia o amenaza en contra de una mujer para obligarla a hacer algo que la ley no le manda a hacer, ¿no? También el hostigamiento, que es justamente esas conductas de generar o de crear ese sentimiento de humillación, ¿no? De deteriorar la autoestima de la mujer, ¿no? Finalmente es un acto de fastidio, ¿no? Contra la dignidad de la mujer. El acoso sexual, ya les había explicado que es justamente el autor que busca la cercanía, el contacto, ¿no? Sin el consentimiento por parte de la víctima para realizar actos con contenido sexual, ¿no? El abuso de poder, de confianza o cualquier otra posición está claramente entendida en aquellos casos de abuso por parte de los agentes del Estado, por ejemplo, los policías, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Agentes públicos, también podría ser dentro del hogar, ¿no? La persona que tiene a cargo a otra, ¿no? Y justamente esa posición, como le confiere autoridad o poder, abusa de esa posición. También podría ser, y son los ejemplos más clásicos, que es en las empresas o en el trabajo, ¿no?
el gerente de repente, el jefe, el juez, ¿no? El fiscal, ¿no? Con la asistente, con la secretaria. Son los ejemplos más clásicos donde, abusando de la posición, el poder en el cual se encuentran, ¿no? Condicionan de repente la estabilidad laboral de la víctima, ¿no? El jefe le puede decir, si no sales conmigo y no tenemos relaciones sexuales, se va a poner en juego tu contrato, ¿no? Y él, abusando justamente de que tiene la facultad de poder influenciar o poder establecer la permanencia de ella en el trabajo, es que le solicita o le pone ese contexto. Imaginemos que ella acepta, pero al momento de que se está ejerciendo la violencia, ella opone resistencia, y justamente el autor, ante esta resistencia, acaba con la vida de ella. Ahí, por ejemplo, también es un contexto de feminicidio por abuso de poder, ¿no? Por abuso de poder. Y finalmente la cuarta, que es cualquier forma de discriminación, ¿no? Cualquier forma de discriminación, que es básicamente ese supuesto para tapar aquellos vacíos que se pueden generar y que no están regulados en la norma de manera expresa. ¿Está bien? Entonces, dejando eso en claro, por favor, esos son los contextos básicos de feminicidio, y estos contextos nos van a servir bastante, no solamente para el tipo penal de feminicidio, sino que también nos van a servir para poder entender cuándo se puede realizar lesiones graves contra las mujeres o lesiones leves contra las mujeres, e incluso el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, este contexto que les quede bien claro, por favor. Estos 4 contextos que esté grabado en su mente, porque vamos a repetirlos, ¿no? De manera constante. Este delito tiene una penalidad mínima de 20 años, ¿no? Una penalidad mínima de 20 años. Y si recurrimos a la parte general del derecho penal, tenemos que concluir que la pena máxima que se le puede imponer acá son 35 años, ¿no? De modo que la pena iría de 20 a 35 años. Pero esa es la pena que se le puede imponer al autor en el supuesto más básico. Porque esta pena podría ser incrementada en la medida de que existan circunstancias agravantes, como cuáles, las que están acá. Acá, por ejemplo, la pena va a aumentar en 10 años, y miren, la pena privativa de libertad será no menor de 30 años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Como verán, aumenta en 10 años, pero no te dicen cuánto va a ser el máximo. Pero si de todas maneras recurrimos a la parte general del derecho penal, tendríamos que concluir que la pena va a ser de 30 a 35 años, ¿no? La pena máxima que se puede establecer en el Código Penal son 35 años, salvo que el legislador establezca de manera puntual que se puede imponer la pena de cadena perpetua, ¿cierto? La pena de cadena perpetua. Entonces, ¿en qué contextos van a ser agravados? Primero, cuando la víctima era menor de edad o adulta mayor. Esto es facilísimo, ¿no? Sabemos que menor de edad está dirigido a los menores de 18 años y adulta mayor está dirigida a las personas que son mayores de 65 años. Sin embargo, esto no basta ahí, no basta con eso. No basta con corroborar que la víctima era menor de edad o era adulta mayor, sino es que para que se configure el agravante, es que el autor tiene que haber conocido esa circunstancia, tiene que haber sabido previamente que la víctima era menor de edad o era adulta mayor. Y justamente sobre la base de ese conocimiento, ¿no? Y él aprovechándose de esa condición de vulnerabilidad, porque claro está que una menor de edad y una adulta mayor son personas más vulnerables que una adulta normal, que una adulta que supera los 18 años, ¿no? No solamente desde el aspecto físico, sino también desde el aspecto psicológico, una menor de edad y una adulta mayor son personas más vulnerables. Entonces, cuando el autor conoce de la minoría de edad y cuando el autor conoce esta mayoría de edad, ¿no? Y se aprovecha esa condición, es que recién configuramos con el agravante. De modo que si el autor, imaginemos que Juan mata a María, ¿no? En una discoteca, donde las personas que entran a esa discoteca solamente son mayores de edad. Sin embargo,
cuando le hacen la necropsia a María, se percatan que María tenía 17 años. Sin embargo, Juan, cuando la vio a María en la discoteca, parecía perfectamente una mujer de 24 años o 25 años. Porque puede pasar, ¿cierto? Puede pasar los errores de tipo, ¿no? Donde una persona que se ve de menor de edad o se ve joven, en verdad no es tan joven como aparenta, ¿no? Alguien que puede tener 18 años, pero en verdad tiene 30 años o 35 años. O al revés, ¿no? Al revés también podría pasar, ¿no? Alguien que tenga 35 años, pero parezca alguien de 22 años. Entonces, esos contextos tienen que ser analizados para que se configure o no el agravante. El autor tiene que tener conocimiento de que la víctima es menor de edad o que la víctima es adulta mayor y tiene que aprovecharse de esa condición de vulnerabilidad. Si no sucede así, simplemente el agravante no se configura. Luego, luego también acá importa como otra agravante que la víctima se encontraba en estado de gestación, ¿no? ¿A qué se refiere que la víctima se encontraba en estado de gestación? El motivo, el fundamento político criminal de este agravante está dirigido a que no solamente se atenta contra un bien jurídico, sino es que más bien se atenta contra dos bienes jurídicos, uno dependiente y otro independiente. La vida humana dependiente, evidentemente, está dirigido al feto, y la vida humana independiente, claro está dirigido hacia la mujer, ¿no? Hacia la madre. Entonces, justamente porque se atentan dos bienes jurídicos, es que se configura la agravante. De igual manera, el autor tiene que saber esa condición de vulnerabilidad. El agente tiene que saber que la mujer se encontraba en estado de gestación. Porque, ¿qué sucede si es que A mata a B y cuando le hacen la necropsia se dan cuenta de que B tenía 2 meses de embarazo? Pero de manera visible, a vista, no se notaba, porque 2 meses de embarazo muchas veces ni siquiera se forma nada en el vientre. Entonces, justamente, si el autor no conocía de este estado de embarazo, no se le podría imputar la agravante. No se le podría imputar la agravante. Luego te dice si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, ¿no? Esto lo que hace es reconocer un contexto de subordinación que puede existir tanto entre el autor y la víctima, ¿no? De manera que la conducta se va a agravar si es que la mujer se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, ¿no? Justamente esta circunstancia se va a justificar porque hay un abuso de esa confianza que puede haber, ¿no? De esa dependencia que puede haber entre el autor y la víctima, ¿no? Acá pueden darse los supuestos de los profesores con los alumnos, los tutores o los curadores también, ¿no? También es otra agravante si es que la víctima fue sometida previamente a actos de violación sexual o actos de mutilación, ¿no? Es decir, acá estamos ante un concurso de delitos porque tiene que configurarse en principio el delito de violación sexual o el delito de lesiones, porque son actos de mutilación, lesiones graves, ¿no? Y una vez que se configuran ello, después el resultado final va a ser la muerte de la mujer, ¿no? Entonces acá estamos ante un concurso de delitos, ¿no? Que por principio de especialidad se va a configurar como un feminicidio agravado, ¿no? Como un feminicidio agravado. También es agravante cuando la víctima sufre algún tipo de discapacidad. Acá creo que no hay ningún problema, ¿cierto? En el mismo sentido de las agravantes anteriores, la discapacidad, el legislador no establece si es que es física o psicológica, no solamente establece que es una discapacidad, de manera que pueden entenderse a las dos perfectamente acá. Ahora, igual, el motivo por el cual se justifica el agravante es porque la mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad porque padece de alguna discapacidad. Entonces el autor, aprovechando de esa discapacidad, y evidentemente para que se aproveche porque tiene que saber de la discapacidad, es que se configura el agravante. Caso contrario, si el autor no conoce de la discapacidad, no podría configurarse de ninguna manera esta agravante de feminicidio, no por el inciso quinto.
También, también será agravante si es que la víctima fue sometida previamente para fines de la trata de personas, ¿no? Ya saben que no se exige corroborar el delito de trata de personas, sino que solamente se exige que el autor, ¿no?, tenga este el autor tenga la disponibilidad y tenga la intención de tratar a la mujer. Por ejemplo, una mujer ha sido captada de manera indebida por engaños, ¿no?, en un anuncio laboral de trabajo, y la van a conducir de repente a provincia para que ella trabaje en un bar, ¿no? Y justamente ella piensa que va a trabajar en un supermercado o en un centro comercial, no muy reconocido, pero las verdaderas intenciones de los autores es explotarla a ella laboralmente, ¿no?, y sexualmente. Entonces, en el transcurso, en el camino, ella se percata que algo está yendo mal, ¿no?, que no la están llevando al lugar donde le habían indicado, y que cuando llegan a un bar, no llegan a un centro comercial o a un supermercado, llegan a un bar, ¿no? Y la mujer a cargo del bar o la administradora del bar le dice, ¿sabes qué? Acá tu función va a ser atender a los señores que vienen, le das cerveza, le das alcohol, y si ellos te piden algo adicional, tú tienes que decir que ya. Tienes que aceptar todo lo que ellos te pidan. La mujer se percata de eso, no quiere realizar esos actos y se opone a ser explotada laboral y sexualmente. Producto de esa oposición, ¿no?, de repente acaban con la vida de ella, ¿no?, la matan, justamente para que ella no pueda dar información a los agentes policiales. Eso, por ejemplo, configura el agravante del feminicidio, ¿no? Cuando la mujer ha sido sometida previamente para fines de trata de personas. No te dice que la mujer tenga que ser tratada, te dice para fines, ¿no? Para fines, para fines. A ver, ¿qué sucede cuando la persona que abusa sexualmente es un menor de edad y la persona abusada es mayor de edad pero tiene discapacidad? Bueno, acá estamos ante los supuestos de responsabilidad penal de los adolescentes, ¿no?, que escapa de una regulación o una sanción meramente penal, como una pena privativa de libertad, sino es que ven acá la pena, en el peor de los casos, sería una pena de internamiento. Sin embargo, acá sí tendría que haber responsabilidad, igual tendría que desplegarse un proceso penal, pero dirigido contra los adolescentes, ¿no? Acá no habría ningún impedimento en imponerle una sanción al menor de edad, ¿no? Así como sucede en los casos de violación sexual, también sucede para los casos de homicidio y otros más, ¿no? Cuando el autor es una menor de edad, igual recae responsabilidad. No en el mismo grado de un mayor de edad, pero sí tiene responsabilidad, ¿no? Sobre este punto es muy importante, porque seguramente aquellas personas que están viendo y que son psicólogos, ¿no?, o que tienen más conocimientos en esta ciencia de la mente, no me dejarán mentir cuando se afirme que no todas las personas tienen el mismo grado de madurez o maduran de la misma manera, ¿no?, cognitivamente, ¿no? Nuestro legislador ha establecido que los mayores de edad, es decir, de 18 años hacia adelante, recién tienen responsabilidad penal. Debajo de ellos no hay responsabilidad penal propiamente, sino es que hablamos de una responsabilidad de los adolescentes, ¿no?, los infractores. Sin embargo, esto no es tanto así, ¿no?, sino es que puede existir menores de edad que pueden tener 18 años, 17 años, 16 años, 15 años, y tienen un grado de madurez mucho más alto de aquellas personas que pueden tener 20 años. Y contra ellas no se le podría dirigir una responsabilidad penal, una pena privativa de libertad. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sin embargo, al menos acá en Perú, la legislación peruana es clara cuando establece que pueden ser responsables penalmente aquellos que son mayores de edad, ¿no?, de 18 a más. Por debajo de ellos estamos hablando de los infractores, ¿no?, aquellos que de ninguna manera se le puede imponer una pena privativa de libertad. La pena más grave que se le puede imponer es una pena de internamiento, ¿no?, la que conocemos, que tiene que pagar cárcel, por decirlo así, en Maranguita, ¿no?
Acá hay una pregunta muy interesante, ¿no? Acá hay una pregunta muy interesante que dice lo siguiente. Entonces, los asesinatos de mujeres que ocurren día a día, sin ser feminicidios, ¿pueden considerarse crímenes de violencia de género o solo homicidio? A ver, para aclarar ese punto, ¿no? Para aclarar ese punto. Porque en nuestra legislación existen varios tipos penales dirigidos a tutelar el bien jurídico vida. Primero está el homicidio simple, ¿no? Que es la forma más rudimentaria de cometer un homicidio, el homicidio simple. Luego del homicidio simple hay otras figuras que pueden ser homicidios agravados u homicidios atenuados. ¿Cuáles son los homicidios agravados? Por ejemplo, el parricidio es un homicidio agravado. ¿Por qué? Porque entre el autor y la víctima tiene que haber esa relación de consanguinidad, o tienen que haber sido esposos o cónyuges o convivientes, ¿no? De modo que ahí, por ejemplo, hay un deber, ¿no?, denominado familia, que hace que el autor, cuando mata a su par, por eso que se llama parricidio, se le incremente la pena. Porque aparte de atentar contra la vida, atenta también contra deberes que son impuestos a estas personas porque han sido una familia, ¿no? De igual manera sucede en el feminicidio, ¿no? Se configura un tipo penal autónomo porque no solamente se mata a una mujer, sino es que el plus de ello es justamente ese móvil de discriminación, ese móvil de trato desigual, ese móvil vinculada a la violencia de género, ¿no? Eso es lo que justifica finalmente que el feminicidio sea un tipo penal autónomo, ¿no? Otra agravante que podría ser del homicidio son aquellas genéricas que tenemos en el artículo 108, que pueden ser, por ejemplo, la ferocidad, que puede ser el lucro, que puede ser la gran crueldad, que puede ser la alevosía, que puede ser también cuando se comete con veneno, con explosión, con fuego. Son circunstancias agravantes, de manera genérica, estas de acá. Pero también hay homicidios que pueden ser atenuados. Por ejemplo, el homicidio piadoso, el llamado eutanasia, ¿no? También tenemos el homicidio, el homicidio por emoción violenta. Y es un tipo penal muy, muy especial, el homicidio por emoción violenta, porque lo va a cometer una persona que justamente por el impacto de ese momento, el impacto inmediato de un contexto, hace que pierda su capacidad de poder controlar sus emociones, se desinhiba y justamente comete un homicidio. Por eso que es un homicidio atenuado, porque la capacidad que tiene de poder comprender la licitud de su acto se encuentra disminuida. Ojo, sin llegar al estado de inconsciencia. Porque si llegamos al estado de inconsciencia simplemente no responde penalmente, ¿no? Los casos donde estos casos de homicidios por emoción violenta pueden ser los supuestos donde una persona llega a su domicilio y encuentra a su esposo o su esposa con su amante. Entonces tú llegas, por ejemplo, imaginemos que encuentras a tu esposo o tu esposa con tu amante el día de tu aniversario. Entonces tú quieres llegar a tu casa, tú sales a trabajar a las 5 de la tarde, ¿no? Y llegas a tu casa a las 6, pero ese día, por ser tu aniversario, pediste permiso al mediodía, compraste tus regalos, tus rosas, tus flores, tus peluches, tus chocolates, ¿no? Y quieres llegar a la casa a las 2 de la tarde para sorprender de repente a tu pareja, ¿no?, por el aniversario. Llegas tú muy entusiasmado, muy emocionado por ser tu primer aniversario, y cuando llegas a tu domicilio te das cuenta que tu pareja está con su amante en tu habitación. De modo que eso hace que te impacte tanto que cojas el arma que tienes guardada ahí en tu bolsillo, saques el arma y acabes con la vida del amante. Eso, por ejemplo, podría configurar como un homicidio por emoción violenta. Podría configurar como un homicidio por emoción violenta. Y ahí la responsabilidad es disminuida o atenuada. De modo que se pueden configurar muchos tipos de homicidio, ¿no? Yo tengo una postura respecto al delito de feminicidio particularmente, ¿no? A ver, estoy viendo sus preguntas.
Diferencia entre parricidio y feminicidio, ahora les digo. Eh, ya, ahora muy bien, los asesinatos contra las mujeres. Ahora les explico, justamente ahí quería entrar a tallar con los comentarios que ustedes están haciendo, que me parecen muy oportunos y muy interesantes, ¿no? De modo que, a ver, desde mi punto de vista, que no es la verdad absoluta, sino es que ustedes la pueden criticar, pueden estar a favor o no pueden estar a favor, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero al menos les quiero manifestar mi punto de vista, ¿no? El delito de feminicidio es un delito que tiene una regulación casi reciente, ¿no? 2014, 2011, nace por ahí, se va desarrollando recién, 2014, 15, agarra cierta independencia, cierta autonomía, 2016 ya, y se va modificando y ahora tenemos este tipo penal de feminicidio con las agravantes y con las penas con las que están ahorita, ¿no? Eh, Tiene un aspecto positivo el feminicidio, pero yo creo que lo positivo es el fundamento, más no la regulación, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Yo creo que sería inadecuado, sería incorrecto no atender y no comprender de que ha existido violencia contra las mujeres de manera estructural a lo largo del tiempo. Yo creo que eso está claro. Yo creo que nadie me podría discutir que las mujeres han sufrido un trato desigual en oportunidades, en ejercicio de derechos a lo largo de la historia, ¿no? Eso está históricamente comprobado, ¿no? Esos tratos desiguales yo creo que están perfectamente comprobados y eso no se puede discutir. Eso justifica y fundamenta la lucha en alcanzar esa igualdad de derechos entre los varones y las mujeres. Perfecto, perfecto. Eso me parece adecuado y oportuno. Y así lo están reconociendo en muchas legislaciones a nivel comparado. Pero, pero, yo creo que eso tiene que ser utilizado para reconocer no un tipo penal de feminicidio. Yo creo que la esencia está bien, tratar de reconocer la igualdad de derechos entre los varones y las mujeres, tratar de atender a estos tratos desiguales que han sufrido las mujeres. Que existe un delito de feminicidio. Creo yo que si lo que se quiere evitar es justamente atender a frenar estos homicidios en atención al género, creo yo que esto se puede haber subsanado con una agravante genérica que diga que será también homicidio, pero calificado, cuando se mate una persona por razón del género, ¿no? Por razón del género. De esa manera, no solamente vamos a proteger cuando se maten a las mujeres por su condición de tal, sino que también cuando se maten a los varones por la condición de ser varones. Claro está, y con esto no quiero desatender a que las mujeres han sido más vulneradas, claro que sí, pero no por eso tendríamos que estatuirles un tipo penal solamente cuando ellas son víctimas. Creo yo que se puede utilizar mejor el fundamento, ¿no? Y atender a buscar una agravante genérica en todos los supuestos cuando el motivo por el cual se mata una persona es por su género, sea varón o sea mujer. Y eso yo creo que tiene que rescatarse del movimiento feminista. Yo al menos no comparto eh, que exista un delito específico de feminicidio, ¿no? Porque de ahí surgirían otros tipos penales como masculinicidio, ¿no? Y otras cosas más. Yo creo que el factor común es el género. Entonces podemos tutelar a cualquier persona que sea asesinada por razón de su género, ¿no? Eh, y también me parece también que el legislador olvida, por ejemplo,
un contexto que es muy importante, que es muy delicado y que no lo está reconociendo. Es cuando las víctimas, por ejemplo, son menores de edad o son adultas mayores. Yo no sé a ustedes qué les parezca más reprochable, matar a un niño de 3 años o matar a una mujer por su condición de tal. Yo creo que ambos, o sea, ambos son muy reprochables, ambos son muy, eh, son hechos muy desagradables, pero creo que también se puede proteger ese aspecto con una agravante genérica, ¿no? Con una agravante genérica, porque también es muy reprochable estos tipos de comportamientos o estos tipos de conductas, ¿no? Cuando se mata a un niño, por ejemplo, o cuando se mata a un adulto mayor. Ustedes han visto, por ejemplo, las noticias de hace poco, acá en Perú, de donde unos padres, me parece que un padrastro, le estaba golpeando a un niño de 3 años de manera descomunal y el niño tenía todos los ojos hinchados. Ese tipo de violencia, por ejemplo, tiene que ser agravada, por supuesto que tiene que ser agravada, ¿no? Entonces, esos contextos genéricos sin atender específicamente si es varón o si es mujer, esos contextos genéricos tienen que reconocerse así, genéricamente, de modo que se protege sin importar el sexo, se protege a la condición. Yo creo que eso es lo que también se puede hacer con el fundamento del feminicidio, ¿no? Proteger de manera genérica a todas aquellas personas en razón de su género y no únicamente hacia las mujeres. Claro está que la razón de todo esto es la violencia contra las mujeres, claro está, pero se puede, creo yo, contemplar contextos mejores si es que regulamos a todos de manera general, ¿no? Al menos, creo yo, al menos es mi punto de vista, ¿no? Es mi punto de vista, y si a ustedes les parece adecuado, pues perfecto, pero si no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Con esto no quiero imponerles una posición o una doctrina, sino es que se reconoce acá sin ningún problema, sin ningún fastidio, ¿no? Que tengamos posturas diferentes o ideologías diferentes, no hay ningún problema. Todo con respeto, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, antes que exista el feminicidio, ¿cómo creen ustedes que se regulaban o cómo creen ustedes que se protegían aquellas mujeres que eran asesinadas por su condición de tal? ¿Cómo creen que se protegía antes a aquellas mujeres que eran asesinadas por su condición de tal? ¿No se les protegía? Porque también he escuchado que hay algunos autores que mencionan que gracias al delito de feminicidio recién se está protegiendo a las mujeres. Pero eso no es así, ¿no? Antes, eh, antes que exista el feminicidio, existía el delito de homicidio calificado bajo el agravante de la ferocidad. ¿A qué se refiere la ferocidad? La ferocidad es matar a una mujer o matar a cualquier persona, ¿no? Por un motivo injustificado y por desprecio de la vida humana. Es decir, matar a alguien por un motivo insignificante. El hecho de matar a una mujer por su condición de tal, ¿no es un hecho insignificante e injustificado? Por supuesto que sí. Entonces, ya antes de que exista el delito de feminicidio agravado, aquellos comportamientos que ahora calzan como feminicidio, calzaban antes como asesinatos por la agravante de la ferocidad, ¿no? Entonces, no era un homicidio cualquiera, no era un homicidio simple, era un homicidio calificado, era un homicidio con agravantes, ¿no? Entonces, son situaciones que ahora con el tiempo han ido cambiando, pero ya yo le dejo a ustedes para que ustedes puedan manifestarse a favor o en contra de la regulación, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. No todo lo que hace también el legislador está bien o está mal. Pero bueno, sigamos.
También habrá feminicidio agravado cuando concurran las circunstancias agravantes del artículo 108. ¿A qué se refiere con el artículo 108? Se refiere al asesinato, ¿no? Al asesinato. Entonces, ¿cuáles son las agravantes del delito de asesinato? Ya les había dicho, por ferocidad, por lucro, por codicia, gran crueldad, alevosía, para facilitar o ocultar otro delito, por veneno, por fuego, por explosión, ¿no? Entonces, esas agravantes también pueden concurrir en el delito de feminicidio. Sin embargo, no pueden concurrir todas, ¿no? No pueden concurrir todas. Una es que tienen que concurrir en atención a los fines que persigue el autor, ¿no? Si ya les acabo de decir, por ejemplo, que el homicidio calificado por ferocidad es lo mismo que un feminicidio, no podría haber feminicidio agravado por ferocidad, porque sería repetir dos veces lo mismo. Tampoco podría haber feminicidio por lucro, porque se entiende que la finalidad del autor es matar a la mujer por su condición de tal, y no por buscar un beneficio. Tampoco podría haber feminicidio agravado por codicia. Pero sí podría haber feminicidio agravado con gran crueldad. ¿A qué se refiere con la gran crueldad? Por ejemplo, la gran crueldad está referido a aquellos actos donde el autor genera hacia la mujer dolores innecesarios cuando el resultado final va a ser la muerte, ¿no? Entonces, si yo tengo un cuchillo y tengo una pistola y mi intención ya está predeterminada, que es acabar con la vida de esa mujer, pero antes de acabar con su vida con una pistola, lo que hago es utilizar el arma blanca, el cuchillo, y empiezo a generarle cortes en el cuerpo, ¿no? O le incrusto el cuchillo en partes del cuerpo, dejo que ella se vaya desangrando, ¿no? Y así generarle a ella sufrimiento innecesario, cuando el resultado final igual va a ser la muerte, ¿no? Ahí también configura el agravante, ¿está bien? Esa es la gran crueldad. La alevosía está dirigida justamente a ese contexto que genera el autor de no ponerse en riesgo, ¿no? De generar un estado de vulnerabilidad o un contexto de indefensión a la víctima y así asegurar la comisión del hecho delictivo. Por eso es que en muchos casos la alevosía ha sido entendida en aquellos supuestos donde el autor ataca hacia la mujer, ¿no? Por la espalda, ¿no? La mujer está de repente haciendo sus quehaceres, ¿no? Y está de espaldas y va el autor con una soga y la amarra en el cuello y le aprieta la soga en el cuello, ¿no? De modo que ella se encontraba en un estado de indefensión, ¿no? Y eso permite que él asegure la comisión del hecho delictivo. Ahí, por ejemplo, también configura la alevosía, ¿no? Ahí configura la alevosía. También, estoy viendo sus comentarios, parece una pregunta por ahí que podríamos resolver o podríamos absolver. Pero veo con sus comentarios más que todo opiniones, ¿cierto? Son opiniones, ¿no? También será agravado el feminicidio, ¿no? Cuando se comete en presencia de los hijos o las hijas, niños, niñas, o adolescentes, ¿no? Eso está clarísimo, creo que acá no hay mucha complicación, donde el autor comete este tipo penal, ¿no? A sabiendas de que hay un menor de edad que está presenciando el hecho delictivo, ¿no? Acá no hay ningún problema. Y finalmente, también es agravante cuando el autor se encontraba en estado de ebriedad, ¿no? Pero ¿en qué punto del estado de ebriedad? A 0.25 gramos por litro de sangre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el autor se coloca adrede en estado de ebriedad para cometer su hecho delictivo. Porque sería diferente cuando el autor, estando ebrio, se le ocurre cometer el hecho delictivo. Ahí es diferente. Pero lo que quiere decir acá esta agravante es que el autor se coloca en estado de ebriedad para cometer el hecho delictivo. Aquello que conocemos en el derecho penal como el acto de libera in causa, ¿no? El acto de libera in causa. Las personas que se colocan adrede
bajo el sometimiento de una fuerza física irresistible o un grado mínimo de estado de inconsciencia, ¿no? No podría llegar al estado de inconsciencia de ninguna manera, porque si llega al estado de inconsciencia, más bien no cometería ningún tipo de acción. Pero el autor se coloca adrede justamente para cometer el hecho delictivo, ¿no? Cuando concurren dos o más agravantes, la pena va a ser de cadena perpetua, ¿no? El legislador establece de manera taxativa que se puede imponer cadena perpetua acá, ¿no? Dos o más agravantes, cadena perpetua. ¿Está bien? También se le puede inhabilitar al autor en la medida de que tenga, por ejemplo, menores de edad con la víctima. Si tuviera menores de edad, se le puede imponer la pena de inhabilitación como la incapacidad para ejercer la patria potestad, así como también la prohibición de que el autor se pueda aproximar con la víctima, familiares u otras personas que determine el juez, ¿no? Otro tipo penal es acá muy importante que veamos, es el delito de lesiones graves, ¿no? Porque estoy viendo acá sus preguntas. ¿Cómo quedan los homosexuales y los transexuales? Bueno, el legislador, como les estaba diciendo, en el delito de feminicidio, lo que hace es regular solamente como autor al varón en términos biológicos y a la mujer en términos biológicos. De modo que solamente puede ser autor aquella persona que haya nacido como varón, ¿no? Y será víctima también aquella mujer que haya nacido como mujer, ¿no? Esto evidentemente tiene sus críticas, porque como ya les decía en un inicio, ya les he dicho en un comienzo, lo que hace acá el legislador es confundir, o bueno, lo que hacen acá los jueces supremos es confundir el sexo con el género, porque el sexo sí está vinculado al aspecto biológico, mientras que el género está vinculado más al término social, cómo se representa la persona en la sociedad, ¿no? Entonces creo yo que acá hay una confusión más bien, y lo que hace el legislador es solamente encerrar como autores a los varones biológicamente hablando, ¿no? Entonces, al menos la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2016 así lo ha establecido, ¿no? Si no comparten estos requisitos de ser varón biológicamente y la mujer biológicamente, no estaríamos ante un feminicidio, pero sí podríamos estar ante un delito de homicidio calificado, ¿no? Podríamos estar ante un homicidio calificado por ferocidad y no habría ningún problema con aplicarle el delito de asesinato. No quedaría como un homicidio simple, sino es que sería un homicidio calificado más bien, ¿no? Como verán, igual habría agravante, ¿no? Igual habría agravante. Sí, esas son sus preguntas, básicamente lo que ustedes estaban dirigiendo. Otro tipo penal, como les decía, es el delito de lesiones graves, ¿no? Para ir avanzando un poco más con esto. Las lesiones graves, por su mismo nombre, están dirigidos a aquellos tipos de actos violentos, físicos, psicológicos o sexuales, ¿no? Donde lo que se busca acá es poner en peligro inminente la vida de la víctima. Esa es la intención, poner en grave peligro o en peligro inminente la vida de la víctima, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que persigue el autor. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, lo puede hacer generando un grave daño al cuerpo o a la salud de la víctima, ¿no? Y esto va a ser, por ejemplo, cuando se generen desfiguraciones de rostro, cuando se mutilen partes del cuerpo, cuando se cercenen órganos o cuando se deje incapacidad grave o invalidez permanente también a la víctima, ¿no? En esos contextos está entendido las lesiones graves, ¿no? En dañar de manera inminente la vida de la víctima, ¿no? Ahora, eso es en tanto los contextos que se puede dar la lesión grave, porque otro factor a tomar en cuenta para determinar la existencia o no de lesiones graves es el quantum de los días que te va a dar el médico
como descanso o asistencia, ¿no? Y, y acá se modifica la ley porque clásicamente se ha entendido que las lesiones graves eran, al menos en Perú, de 30 días hacia arriba, ¿no? De modo que si había una lesión donde el médico legista te decía 34 días de prescripción médica facultativa, tú decías, bueno, una lesión grave entonces, estamos ante una lesión grave, porque es de 30 días a más. Sin embargo, lo que hace el legislador en atención justamente a la política criminal, ¿no? De violencia contra las mujeres, de atacar justamente estos actos violentos contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo que hace el legislador es bajarle los días y ya no van a ser 30, ahora van a ser 20 o más, ¿no? Ahora van a ser 20 o más. Esto es muy importante porque acá ha habido una modificación en el Código Penal, ¿no? En el 121 lo que se establece ahora es que lesión grave no solamente va a ser cuando se ponga en peligro inminente la vida de la víctima, sino es que también cuando se generan lesiones que requieran 20 o más días de asistencia o descanso médico según prescripción facultativa, ¿no? Eso es de manera general las lesiones graves. Pero hay un tipo penal específico que se llama lesiones graves contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces acá lo que hace el legislador solamente es entender que hay un tipo penal autónomo cuando las víctimas sean justamente las personas que están protegidas por la ley 3036-4, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 7 de esta ley, ahí se establece quiénes son los sujetos de protección por esta ley, ¿no? Los convivientes, los cónyuges, los ascendientes, descendientes, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, aquellos que hayan tenido también una relación, ya sea de convivencia, de esposos, ¿no? También se extiende a todas las personas que hayan vivido en el hogar. Sin embargo, se excluye a aquellas personas que estén en el mismo hogar, pero que medien, por ejemplo, relaciones contractuales. De modo que la nana no podría entrar como sujeto de protección por esta ley de violencia familiar, ¿no? Entonces, esta ley, la 3036-4, en el artículo 7, establece quiénes son los sujetos de protección, ¿no? Y a todos ellos es que está referido el tipo penal de lesiones graves contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ojo, no solamente es contra las mujeres, no solamente las lesiones graves se protege contra las mujeres, sino que también se protege a los integrantes del grupo familiar. Entonces acá entran a ser sujetos de protección cualquiera, ¿no? Cualquiera. A ver, veo unas preguntas de ustedes que mencionan, por ejemplo, a ver, dicen el doctor Ricardo Palomino, por ejemplo, menciona, cuando la pena es cadena perpetua, habiendo asesinado delante de un niño y bajo los efectos de sustancias alucinógenas, el juez está en la potestad de reducir la pena a 35 años por haber reconocido el delito por parte del imputado. Acá tendríamos que aclarar lo siguiente, ¿no? La aceptación por parte del imputado depende de qué momento del proceso se dé, puede generar salidas alternativas al proceso. Por ejemplo, si le imputan a Juan de feminicidio y él, en la etapa de investigación preparatoria, quiere aceptar la responsabilidad, podríamos entrar en un proceso penal especial denominado terminación anticipada, ¿no? La terminación anticipada. Y si ustedes revisan el Código Procesal Penal en el artículo 468 del Código Procesal Penal y siguientes, te dice que la terminación anticipada no va a dar beneficios cuando estemos, por ejemplo, en el delito de feminicidio. No, es decir, cuando hay un caso de feminicidio y el autor acepta la responsabilidad, podría ir a la terminación anticipada, pero no se le va a dar el beneficio.
¿no? Y no es el único tipo penal. Hay otros tipos penales que también se encuentran excluidos ahí. Por ejemplo, aquellos que están referidos, ¿no?, a la explotación sexual. Cuando concurriere otras circunstancias que le pueden generar un tipo de beneficio, como la confesión sincera, ¿no?, se podría reducir de cadena perpetua a 35 años hacia abajo, ¿no? No podríamos reducir de otra manera, porque como ya les había dicho, las penas van de 2 a 35 años, y después de los 35 años, la pena que se le puede imponer es cadena perpetua. Entonces, si yo le voy a hacer una reducción de esta pena, tendría que ser hacia 35 años para abajo, ¿no? Hacia 35 años para abajo. ¿Cuál es la diferencia entre el homicidio calificado y el homicidio simple? Bueno, eso ya les he dicho más o menos en la exposición, porque el homicidio simple es la forma más básica de matar a alguien, ¿no? No hay una modalidad específica, puede ser cualquiera, no hay un móvil, ¿no? Más bien, el homicidio simple ha sido entendido como un homicidio residual, de modo que si no existen las circunstancias que van a agravar las penas o van a atenuar las penas, el tipo penal que debe subsumirse es el homicidio simple. El homicidio calificado, en el 108, tiene contextos específicos, como ya les había dicho: ferocidad, codicia, lucro, placer, gran crueldad, alevosía, para facilitar o ocultar otro delito, por veneno, por fuego, por explosión, ¿no? Son contextos específicos y cualificados. Si se presenta una de las circunstancias, evidentemente hablaremos de un homicidio calificado, y si no, seguramente va a ser un homicidio simple. Y ya les explicaba qué es cada una de las agravantes, más o menos, ¿no? Por ferocidad ya les he dicho que es cuando se genera la muerte de una persona, de manera general, por un motivo insignificante o injustificado, ¿no? Y por desprecio de la vida humana. Eso es la ferocidad. La alevosía ya les he dicho que es justamente cuando el autor lo que busca es generar este resultado de muerte, generando un estado de indefensión, ¿no?, de la víctima, ¿no? Y así él no ponga en peligro su integridad y la comisión del hecho delictivo, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, la gran crueldad, que es generar dolores innecesarios a la víctima, ¿no?, cuando el resultado final va a ser uno de muerte, ¿no? Y así, ¿no? Otras circunstancias agravantes que ya son más claras, ¿no? Por fuego, por explosión, por veneno, creo que se entiende a qué se refiere. Para facilitar o ocultar delito, creo que también se entiende. Por placer, por codicia, también creo que se entiende. Y que ya están establecidos ahí en el artículo 108 que ya les había mencionado, ¿no? Ya les había mencionado. A ver. Acá hay una pregunta muy interesante que se llama: ¿se pueden emitir medidas de protección en un contexto de violencia si es pareja de homosexuales? ¿No? Muy controvertida esa pregunta, ¿no? Sin embargo, déjenme decirles que en la práctica sí he visto, ¿no? En la práctica he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, que entre parejas homosexuales sí se han podido dictar medidas de protección, ¿no? Por más que aún en el Código Civil no se reconozca a las parejas como tales de homosexuales, ¿no? Porque tendría que estar ahí primero regulado como parejas ahí, ¿no? Como situación de convivencia, como situaciones de matrimonio entre homosexuales, ¿no? Sin embargo, pese a que no existe una regulación expresa, ¿no?, también esta ley de violencia familiar, o hacia las mujeres integrantes del grupo familiar, también reconoce como objeto de protección cuando se da violencia entre enamorados, por ejemplo, o entre novios, ¿no? De modo que he visto he visto una vez en Lima Norte, donde se dictó una medida de protección en una pareja homosexual, ¿no? Una pareja homosexual.
¿no? Pero es el único caso que he podido ver, al menos yo, de manera personal. Pero creo yo que justamente la legislación tendría que ir en ese horizonte, ¿no? De reconocer estas situaciones de igualdad, ¿no? Porque al menos la ley todavía no es clara en decir que sí se admiten como parejas legalmente establecidas, ¿no? Y esa es básicamente la barrera que establecen los jueces al momento de no dictar medidas de protección en parejas homosexuales. Pero creo yo que perfectamente debería, ¿no? Perfectamente debería. Sigamos, porque el tiempo nos gana, ¿no? Eso es entonces las lesiones graves, ¿no? Como ustedes van a ver acá, los contextos para entender una lesión grave contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, como ustedes pueden ver acá, son los mismos o son muy similares a los que ya hemos visto. Porque primero te dice si la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, ¿en qué contextos? La del 108. ¿Y cuál es el 108? El delito de feminicidio. ¿Y cuáles son los contextos de feminicidio? Violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, cualquier forma de discriminación y bueno, ya están esos cuatro, ¿no? Ya están esos cuatro. Entonces, en esos contextos, ¿no? Se protege también a las mujeres cuando se violenta contra su salud o integridad física, así como también a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Acá, por ejemplo, también se dice cuando la víctima se encuentra en estado de gestación. Creo que ya se entiende a qué se refiere con estado de gestación. También cuando la víctima es padrastro, madrastra, ascendiente, descendiente por consanguinidad, por adopción, por afinidad. Miren, pariente colateral también, ¿no? Hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad. También aquellas personas que habitan en el mismo hogar, siempre y cuando no existen estas relaciones contractuales o laborales entre ellas, ¿no? Por eso que les decía que se descartaba a las nanas, por ejemplo, ¿no? Y lo demás ya lo hemos visto también, ¿no? Cuando la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia, eso ya lo hemos visto, ¿no? Cuando se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Acá no hay mucho que explicar, ¿no? Te dice cualquier tipo de arma, puede ser arma de fuego, puede ser arma blanca, no hay ningún problema. Objeto contundente, ¿no? Cuando se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. El ensañamiento tenemos que entenderlo como la gran crueldad, es decir, cómo generar dolores innecesarios a la víctima para finalmente generar este resultado de lesión grave, ¿no? Y la alevosía también ya les he explicado que es la forma de generar un estado de indefensión donde el autor no se ponga en riesgo y busca asegurar la comisión del hecho delictivo, ¿no? Eh, También ese tipo de lesiones, claro está, y como les había manifestado de un inicio, no solamente se puede cometer de manera física, sino también se puede cometer de manera psicológica, ¿no? Y acá justamente en el inciso 7 te menciona, cuando la afectación psicológica se hace referencia a partir de que los niños, niñas, hijos o hijas o adolescentes hayan presenciado, ¿no? Hayan presenciado estos hechos de violencia familiar o de violación sexual, ¿no? Y estuvieran bajo el cuidado de la víctima, ¿no? También va a ser circunstancia agravante cuando el agente se encuentra en estado de ebriedad. Y acá lo que ya les había manifestado ya hace un momento. El autor tiene que colocarse en el estado de ebriedad, ¿no? No basta con que el autor se encuentre ebrio, sino es que el autor tiene que colocarse en estado de ebriedad y así cometer el hecho delictivo de lesiones graves, ¿no? Y finalmente, esa es una circunstancia muy importante porque te dice, cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, ¿no? La pena será no menor de 15 ni mayor de 20 años. Entonces acá el autor no tiene que buscar el resultado de muerte. El autor tiene que buscar el resultado de lesiones graves. Sin embargo, producto de las lesiones, el autor tiene que prever que es posible ese resultado de muerte hacia la mujer. Por ejemplo, el autor que todos los días golpea en la cabeza a la mujer. Todos los días. Entonces, ¿eso puede ser previsible que en algún momento por un mal golpe le genere un resultado de muerte? Claro que sí.
Y ahí la sanción va a ser más bien no menor de 15 ni mayor de 20 años. También tenemos cuando las lesiones no son tan graves, sino es que más bien son las llamadas lesiones menos graves o lesiones leves, donde acá no se pone en peligro para nada la vida de la víctima, sino es que más bien acá el factor determinante va a ser justamente los días de prescripción o asistencia médica, ¿no? Acá la mujer o integrante del grupo familiar tiene que tener entre 10 a 19 días de asistencia o descanso médico, ¿no? Entre 10 a 19. Recordemos que la lesión grave era de 20 a más, ¿cierto? La lesión leve de 10 a 19, ¿no? Por lo demás, los contextos son iguales a los que hemos establecido, ¿no? Miren, la víctima es mujer es lesionada por su condición de tal en los contextos del artículo 108b, ¿no? La víctima se encontraba en estado de gestación, la víctima es cónyuge, excónyuge, eso ya está. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia, también ya está. Cuando la gente actúa en estado de ebriedad, también ya lo hemos analizado, ¿no? Y finalmente, acá hay algunas preguntas que acabo de ver, ahorita las voy a responder. Ahorita las respondo. Estoy leyendo justamente sus interrogantes. ¿Ya? Y finalmente tenemos el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este tipo penal es nuevo porque antes que existan las agresiones como delito, existían las faltas, ¿no? Y las faltas en el Código Penal no merecían una pena privativa de libertad, sino es que la sanción era únicamente 10 multas, ¿no? Servicio comunitario, entre otro tipo de penas, ¿no? Pero no existía una pena privativa de libertad. Es más, la tramitación de las faltas es a través del juzgado de paz letrado, ni siquiera se tramita en un juzgado penal, ni en una fiscalía penal, ¿no? Sino es que interviene ahí el juzgado de paz letrado. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si hay violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, desde un día hasta 9 días, ya es delito. Eso ya es delito. Antes era una falta, ahora ya es delito. Será delito siempre y cuando sea en contra de una mujer por su condición de tal o los integrantes del grupo familiar. Pero si se da una lesión entre dos amigos, ¿no? Porque están en un bar y se generan 2 a 3 días de descanso médico cada uno de ellos, eso no es agresiones, porque no está dirigido contra una mujer o contra integrante del grupo familiar. Pero si sí estuvieran dirigidos hacia esos sujetos, por más que sea un día de descanso médico, ya es delito. Y justamente estos tipos penales son aquellos que tienen más carga laboral, son aquellos que se generan más controversias en los juzgados, ¿no? O en las fiscalías. Porque llega una mujer, por ejemplo, y denuncia que su esposo la acaba de agredir físicamente o verbalmente, y al día siguiente, a los 2 días, ya se reconcilian, y la ley ahora y el reglamento de violencia familiar establece de manera taxativa, por ejemplo, que la mujer o que la sola manifestación de la mujer no es suficiente para archivar y retirar la denuncia, sino es que para que se archive y se retire la denuncia tiene que ser calificado previamente por el fiscal, ¿no? Entonces, esto es muy delicado, ¿no? Cualquier tipo de lesión, por más mínima que te genera un día, ya puede ser delito, ¿no? Y miren la pena va a ser no menor de 1 ni mayor de 3 años. Entonces, es muy delicada esta regulación porque creo que es muy exagerada esta regulación. Me parece bien que haya el delito de agresiones, pero me parece mal en el ámbito procesal que existan muchas trabas, ¿no? Para poder conciliar en esos tipos penales. Porque, por ejemplo, tampoco se puede aplicar el principio de oportunidad en estos casos. Y el principio de oportunidad es justamente para tratar de archivar las denuncias, eh,
cuando el autor reconoce la comisión del hecho delictivo, ¿no? Sean delitos de bagatela y, y el autor pueda resarcir el daño cometido, ¿no? Pero simplemente en esos tipos penales no se contempla o se prohíbe que se pueda aplicar el principio de oportunidad y otros beneficios que también pueden ser favorables y puedan reducir la carga procesal, ¿no? Entonces, en el aspecto procesal es muy criticado esta regulación de violencia familiar porque se juega de una u otra manera. Pero en cambio en el aspecto penal, en el aspecto normativo, cómo es que están reguladas esas conductas, puede tener un poco más de acierto, ¿no? Puede tener un poco más de acierto. Estoy viendo sus preguntas y, por ejemplo, violencia familiar se puede considerar de tía a sobrina, claro que sí. Si ha habido violencia física, 2 días, atención facultativa y 7 días, por supuesto que sí. No, no, claro que sí. Sí es un contexto de violencia familiar. No, es un contexto de violencia familiar. Me parece curioso que no le hayan contemplado a la doctora Giovanna como un supuesto de violencia familiar. Más bien, la ley 3036-4 establece justamente cuando se da también violencia entre integrantes de una agrupación familiar, ¿no? Creo que se entiende mal, creo que se confunde mucho cuando se dirigen a dos sujetos diferentes, porque la ley se dirige a proteger a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, son contextos determinados para cada uno de ellos. Para la mujer tenemos que ir al artículo 108b, pero contra los integrantes del grupo familiar puede ser cualquier tipo de violencia, física, sexual, patrimonial o psicológica. No hay ningún impedimento, ¿no? Entonces ahí me parece muy delicado que no lo hayan regulado como un contexto de violencia familiar, ¿no? Claro, en la medida de que supuestamente no exista violencia familiar, lo residual sería que sea una falta nada más y vaya a un juzgado de paletado. Sin embargo, creo yo que sí es un contexto de violencia familiar eso de ahí. No, eso está en la ley 3036-4. Ahí en los sujetos de protección, el artículo 7, sería importante que lo puedan revisar y con eso lo puedan más bien fundamentar, ¿no? Porque sí sería un contexto de violencia familiar. ¿Ya? En el 108B, en el 108B solamente feminicidio, ¿no? Donde tiene que ser el autor varón y la víctima mujer, ¿no? No creo que sea un contexto de 108B, más bien creo que es un contexto de violencia familiar de manera genérica, como establece la ley 3036-4. ¿Ya? También, como menciona la doctora Anabelli, pues, la violencia, como les decía, podría ser física, podría ser psicológica, podría ser patrimonial y podría ser sexual, ¿no? En esos cuatro aspectos se establece que puede existir violencia, ¿no? Y la ley lo que hace es regular y establecer esos cuatro contextos de violencia. Ahora, la ley, la ley no dice qué delitos pueden calzar en esa ley. No es que la ley te establece de manera general cuando las víctimas son esas personas. ¿Está bien? La ley no te dice, por ejemplo, la ley de violencia familiar no te dice, son delitos de violencia familiar, feminicidio, lesiones, violación sexual. No. Lo que dice la ley es establecer a esas personas como víctimas y en atención a que se den esos contextos donde ellas son víctimas, es que se puede establecer qué tipo penal pueden conocer. Por eso es que ahí podría calzar feminicidio, lesiones, podría calzar violación sexual, acoso, hostigamiento, coacción, pueden calzar todos esos tipos penales. Actos contra el pudor también podrían calzar ahí, ¿no? Ya, doctora, entonces, eh,
siendo la hora vencida, ¿no? Espero que hayan podido al menos comprender algunos conceptos que hayan sido importantes para ustedes y que les pueda servir en la práctica, ¿no? Y si no, espero reencontrarnos en otra oportunidad y estoy viendo sus comentarios para ver si ustedes tienen algunas dudas e interrogantes y bueno, veo que ya no han manifestado interrogantes, de modo que al menos yo ya daría por concluido el seminario hasta este momento, ¿no? Espero, les agradezco la permanencia hasta esta hora y nos veremos en otra próxima oportunidad seguramente.